Iniciamos. 5, 4, 3, 2, 1. Perdón, es que se me fue la luz, discúlpenme. Ahí voy otra vez. Pierda cuidado, doctora. Listo. Iniciamos en 5, 4, 3, 2, ahora. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy la doctora Amada Álvarez San Gabriel. Gracias al teniente Santos por la invitación a participar en este primer diplomado de insuficiencia cardíaca, al Hospital Naval, por supuesto. Y en los siguientes minutos vamos a hablar acerca de las causas de descompensación en pacientes con insuficiencia cardíaca. Bien. Para ello tenemos que hablar acerca de algunos datos importantes acerca de la epidemiología de la enfermedad. La insuficiencia cardíaca representa una carga global sumamente importante en términos de enfermedad a nivel mundial. Se estima que más de 60 millones de pacientes viven en el mundo con insuficiencia cardíaca. Es el motivo número 1 de hospitalización en pacientes mayores a 65 años, con un porcentaje de 24% en hospitalizaciones en los siguientes 30 días después de que han tenido un cuadro de descompensación. Y esta es una cifra sumamente alta que tenemos que considerar. Aproximadamente 50% de los pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca morirán en el curso de los siguientes 5 años. Esta es una cifra que constantemente repetimos y que es muy alarmante. Incluso la insuficiencia cardíaca tiene una mortalidad mayor que todas las causas de cáncer, exceptuando el cáncer de pulmón, desde luego, y debido a ello es una enfermedad que tenemos que tener en la mente, tanto en términos de prevención, de identificación de pacientes, por supuesto de diagnóstico y de seguimiento. Bien, las rehospitalizaciones de los pacientes con insuficiencia cardíaca, desde luego que implican un reto muy importante para el personal de salud. 1 de cada 5 pacientes se van a rehospitalizar en los siguientes 30 días. Ya les decíamos, estos pacientes que debutan o que tienen un cuadro de descompensación, su primer cuadro de descompensación, tienen ese riesgo de regresar al hospital. Y ya más adelante vamos a hablar qué medidas podemos hacer para disminuir este riesgo y esta complicación, digamos, que sería un cuadro de rehospitalización. Por supuesto que las rehospitalizaciones son un evento adverso y esto implica un peor pronóstico para los pacientes y desde luego que también tiene implicaciones económicas. El gasto en salud que se ocupa en las hospitalizaciones de los pacientes, las hospitalizaciones, digamos, iniciales y las rehospitalizaciones es enorme. Así que en la medida en que podamos identificar los factores que llevan a los pacientes a rehospitalizarse, desde luego que estaremos haciendo una reducción en el gasto público en términos de salud. Bien, quisiera hablarles un poquito acerca de esta corte que hicimos en mi hospital, en el grupo que yo represento, que es la Clínica de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante, y nos dimos a la tarea de hacer un diagnóstico situacional antes de tomar la administración de la clínica, y esto fue lo que encontramos en nuestros pacientes. Hicimos un corte del 2017 al 2019 y encontramos que la etiología de la insuficiencia cardíaca que nosotros vemos de nuestra población es aproximadamente 50% más o menos 6% de síndromes coronarios agudos. Tanto en pacientes que tienen menos de 40% de FEBI, que es la franja amarilla, o más del 40% de FEBI, que es la franja gris. En un segundo término estarían las valvulopatías, un 14% en pacientes con menos de 40% de FEBI, un 22% en pacientes que tienen más del 40% de FEBI. Las miocardiopatías ocupan un 30% en aquellos que tienen menos de 40% de FEBI, un 6% aquellos que tienen más de 40% de FEBI y un grupo misceláneo que es un porcentaje menor. En los misceláneos entran miocarditis, secuelas de miocarditis, tumores cardíacos, enfermedades del pericardio, etcétera.
Bien, este es un estudio que evaluó las readmisiones no planeadas tempranas después de un cuadro de hospitalización por agudización de insuficiencia cardíaca. Estas se valoraron como, este es un metaanálisis, se evaluaron como visitas no planeadas en los primeros 30 días después de que el paciente había egresado y se contempló el diagnóstico de insuficiencia cardíaca como diagnóstico primario o diagnóstico secundario y se evaluaron un número enorme de pacientes. Y en este estudio se observó que la tasa de rehospitalizaciones oscilaba entre un 14 y un 15%. Como diagnóstico de enfermedad coronaria, se observó que como diagnóstico primario con insuficiencia cardíaca, este ocupaba el 44% y como diagnóstico secundario el 44.9%. En estos pacientes se hicieron diagnósticos a través de coronariografía en un 8% en los pacientes que tenían diagnóstico primario de insuficiencia cardíaca, en un 10% los que tenían diagnóstico secundario, y se hizo intervencionismo coronario en menos del 2% de estos pacientes. Recordar que estos pacientes tenían un cuadro de readmisión por insuficiencia cardíaca y el tiempo de estancia hospitalaria fue aproximadamente de 16 días. Bien, en este estudio, que fue un metaanálisis, lo valioso de los metaanálisis es que nos permiten hacer análisis multivariados de los factores que predicen el pronóstico de los pacientes. Y estos predictores que se observaron como predominantes fue la lesión renal, el cáncer, el que el paciente tuviese apoyo circulatorio durante la hospitalización y un alta en contra de una recomendación médica. Es decir, aquellos pacientes que, pese a su condición clínica y pese a la negativa de sus médicos, no deseaban permanecer en el hospital y se daban de alta por iniciativa propia. Bien, este es otro estudio donde se evaluaron pacientes que habían tenido un síndrome coronario o revascularización coronaria y que se mantenían libres de insuficiencia cardíaca. Y los factores que contribuyeron a que esto sucediera, a que esto fuese así, es que eran pacientes jóvenes, eran pacientes del sexo masculino, sin síndrome metabólico, sin historia de POC, o lesión renal o fibrilación auricular. Y estos pacientes tenían una tasa de readmisión del 21%. Este es otro estudio que evaluó rehospitalización en insuficiencia cardíaca y en estos pacientes que se rehospitalizan, la mortalidad en este evento que se considera como un evento adverso fue del 15% de mortalidad. Las readmisiones se consideraron entre los siguientes 30 o 60 días después del egreso de este cuadro de descompensación de insuficiencia cardíaca y el porcentaje de readmisión fue del 30%. Los marcadores pronósticos fueron una presión arterial sistólica menor a 120, enfermedad coronaria, hiponatremia, deterioro renal, troponinas positivas, disincronía ventricular con un QRS mayor a 120 y los precipitantes o los factores precipitantes que se pudieron identificar en esta publicación como variables importantes que determinaban la rehospitalización era la isquemia miocárdica, la fibrilación auricular, la hipertensión descontrolada, la exacerbación de POC, la poca adherencia a medicamentos, la transgresión dietética, el uso de antiinflamatorios no esteroideos y el poco acceso a cuidados de seguimiento. Es decir, hay factores que en los que podríamos incidir para que justamente sean determinantes de no rehospitalización en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y esto, desde luego, que involucra mucho de los cuidados y del seguimiento que hace el personal de enfermería en las clínicas de insuficiencia cardíaca, como lo es un seguimiento sistemático, ordenado y con visitas prioritarias post-egreso inmediato.
Bien. En esta publicación se observó que los pacientes tenían mayor riesgo de rehospitalización justo en esta fase o periodo vulnerable, que es el periodo posegreso inmediato, y estos se comportaban con aumento de la congestión, con deterioro de la función renal y anormalidades neurohormonales, que eran determinantes de que el paciente pudiese rehospitalizarse. Y este es un estudio donde nos habla de la influencia que tiene el periodo o la estancia hospitalaria en relación a readmisiones o mortalidad. Se observó que a medida que el paciente tenía estancias hospitalarias más largas, había una tendencia mayor a presentar una readmisión o una tendencia mayor a mortalidad. Las rehospitalizaciones cortas no se asociaron a peor pronóstico, la diferencia no fue estadísticamente significativa, pero la mortalidad sí fue mayor en las estancias más prolongadas. Y lo vemos en esta gráfica, donde la estancia mayor a 15 días, que es la línea verde, tenía un porcentaje de hospitalización mayor en relación al que tenía menor estancia hospitalaria, que era menor a 6 días, que se representa con la línea negra. Entonces, este fue una variable que sí tuvo una diferencia estadísticamente significativa en esta publicación. Entonces, ahora sabemos que los pacientes que se rehospitalizan con estancias hospitalarias mayores, pues van a tener un peor pronóstico en términos de mortalidad. Bien, este es un estudio que evaluó diferencias de género en relación al riesgo de rehospitalizaciones en el primer año después de haber sufrido un infarto del corazón, evaluando las rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Este estudio reclutó más de 7,000 pacientes. Los pacientes en un porcentaje casi del 14% eran mujeres. Estos pacientes habían sido sometidos a angioplastía y se evaluó como punto primario la rehospitalización y el infarto del corazón a un año. En la gráfica de rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca no hubo diferencias de género entre hombres y mujeres, pero sí en la rehospitalización por infarto del corazón. Vean ustedes la franja de los hombres que está representada en azul y las mujeres en rojo, donde la diferencia es bastante importante. Entonces se concluyó con este estudio que el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca fue similar entre ambos sexos. Las mujeres tuvieron un mayor riesgo de rehospitalización por infarto a un año, especialmente mujeres mayores con más comorbilidades y con más enfermedad multivas. Bien, entonces, ¿qué es importante a considerar para reducir el riesgo de rehospitalización por insuficiencia cardíaca? Pues es muy importante considerar interacción entre varios servicios. La clínica de insuficiencia cardíaca de cualquier hospital debería de tener comunicación e interacción y trabajo multidisciplinario con el servicio de urgencias, con la unidad coronaria, con la terapia intensiva y con los pisos de hospitalización. En este sentido, podremos tener una comunicación mucho más fluida, un trabajo colaborativo mucho más productivo y, desde luego, podremos consensar las metas que tenemos de tratamiento, de las metas intrahospitalarias, sobre todo de alcanzar la eubolemia en los pacientes. Hoy sabemos que una de las variables más importantes para que los pacientes se rehospitalicen es justamente que los pacientes se egresan aún congestivos. Entonces, la volemia es sumamente importante y el paciente no debería de irse a casa con hipervolemia. Debería de irse a casa una vez que ha alcanzado la eubolemia y, desde luego, una vez que se ha migrado de medicamentos intravenosos a medicamentos orales y que se ha hecho una etapa de transición, que es la preparación del paciente a casa, la preparación del paciente hacia el egreso hospitalario. De eso también vamos a hablar un poquito más adelante. También me gustaría presentarles este estudio. Este estudio es una publicación del año pasado donde se pudo hacer una
un compendio de los resultados de pacientes con insuficiencia cardíaca del Instituto Nacional de Cardiología, donde pudimos hacer una corte representativa que en nuestra opinión retrata muy bien el tipo de población que vemos en Latinoamérica, que vemos en hospitales de ingresos medios, en países de ingresos medios, porque como saben, las grandes publicaciones de insuficiencia cardíaca corresponden a países europeos o a Estados Unidos o a Canadá, donde las condiciones económicas y las características de las poblaciones no son tan cercanas en características a nuestra población. Entonces, este estudio es de los estudios en número de pacientes más grandes publicados en Latinoamérica y creo que por ello vale mucho la pena que lo repasemos. En este estudio se reclutaron pacientes en un registro que se lleva en el servicio de la unidad coronaria de enero del 2006 a diciembre del 2018. Fueron 12 años de registro de pacientes donde se pudieron contabilizar más de 21,000 pacientes consecutivos ingresados a la unidad de cuidados coronarios y entre ellos se documentó un 36.6% que correspondió a más de 7,000 pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca descompensada. De estos más de 7,000 pacientes, se hizo una subdivisión por perfiles clínicos de acuerdo a cómo lo hace la Sociedad Europea de Cardiología y pudimos determinar que la insuficiencia cardíaca de estos pacientes que se asoció a síndromes coronarios agudos fue el 42.9%, el perfil que corresponde a insuficiencia cardíaca descompensada a un 33.3%, a insuficiencia cardíaca hipertensiva un 10.5%, a choque cardiogénico, que es la franja verde, un 5.3%, a edema agudo de pulmón, que es la franja roja, 4.6%, y a insuficiencia cardíaca derecha a 3.9%. Quisimos hacer una representación por perfiles clínicos como para tener un panorama más claro de cómo es que se dividen estos pacientes por estos perfiles. Esta es la gráfica de tratamiento intrahospitalario que se utilizó en estos pacientes descompensados y vean ustedes cómo en la gran mayoría se utilizó diuréticos, vasodilatadores en un porcentaje más o menos promedio de 30%, entre ellos nitroglicerina y nitroprusiato, las combinaciones diurético intravenoso y vasodilatadores más o menos un 35% en promedio, en una media, ninotrópicos en un 20% más o menos, y aquí viene el desglose de lo que utilizamos: dobutamina, levosimendan y dopamina, vasopresores en un 20% más o menos, y el resto de los medicamentos que utilizamos en los pacientes agudizados. Y esta es la gráfica de mortalidad por perfil clínico de este grupo de pacientes con descompensación por insuficiencia cardíaca. Los pacientes que mayor mortalidad representaron, desde luego que es el grupo de choque cardiogénico en un 70%, los pacientes que vinieron en edema agudo de pulmón casi 44%, un 23% los pacientes con falla cardíaca derecha, el personal de salud que vemos constantemente insuficiencia cardíaca aguda, sabrán que la falla derecha pura es un reto clínico enorme en términos de tratamiento y con una mortalidad bastante considerable, incluso más que la insuficiencia cardíaca pura izquierda. Los pacientes con síndromes coronarios representaron un 13% y los pacientes con falla cardíaca hipertensiva un 10%. Bien, bueno, pues enfatizar que la insuficiencia cardíaca es una de las principales causas de hospitalización. Volver a decir que en pacientes mayores a 65 años es la primera causa de búsqueda de atención en los servicios de urgencias. Las tasas de readmisiones hospitalarias por insuficiencia cardíaca alcanzan un 30% en los siguientes 60 a 90 días y el 30% de estos pacientes que se rehospitalizan tendrán una mortalidad
de aproximadamente el 30% en el primer año después de ese cuadro de hospitalización, que eso es una cifra pues bastante considerable. Bien, esta gráfica es una gráfica clásica que vemos con muchísima frecuencia, que es la historia natural de un paciente con insuficiencia cardíaca. Cada episodio de rehospitalización merma de forma muy importante la calidad de vida del paciente y el estatus clínico del mismo. Por eso es tan importante prevenir las rehospitalizaciones y evitar a toda costa que el paciente se mantenga fuera del hospital. El aumento en la frecuencia de los episodios agudos con progresión de la enfermedad causa tasas de hospitalizaciones elevadas y un mayor riesgo de mortalidad. Es decir, cada hospitalización que el paciente tiene, esto impacta directamente en su sobrevida en el mediano o en el largo plazo. Entonces, es aquí donde justo tendríamos que evitar estos baches que representan las rehospitalizaciones, y también de eso vamos a hablar un poquitito más adelante. Esta es otra gráfica donde nos ejemplifica perfectamente que después de una hospitalización existen dos zonas de mucho riesgo, que es justamente esta fase de transición, que es el post-egreso inmediato. Aquí está el egreso del paciente, y esto representa un foco rojo donde tenemos que estar súper pendientes de nuestro paciente y hacer varias medidas, como lo es la evaluación temprana posegreso, la valoración de ciertos parámetros bioquímicos como lo son electrolitos, función renal, justo en esta fase para evitar que el paciente vuelva a regresar al hospital. Si logra pasar esta fase de transición, el paciente podría entrar a una fase plató, que es una fase, digamos, de meseta, de cierta estabilidad, y que podría volverse a presentar como un foco rojo si es que no tenemos estos cuidados de mantener al paciente en esta fase de estabilidad. Y si el paciente no tuviese buen apego al tratamiento, si no acude a sus consultas, vendría otra vez otra fase de agudización o de descompensación de la falla cardíaca que podría llevar al paciente a la muerte. Bien, entonces vamos a hablar de clasificación también para que podamos referirnos a estos cuadros de hospitalización de la mejor forma. Si recuerdan, hasta hace muy poco tiempo hablábamos de insuficiencia cardíaca de novo o insuficiencia cardíaca crónica descompensada. Esta insuficiencia cardíaca de novo eran pacientes que no tenían antecedente previo de diagnóstico de insuficiencia cardíaca, es decir, tenían un debut de insuficiencia cardíaca, no habían tenido síntomas previos, tenían un cuadro de descompensación que los llevaba a solicitar atención a un servicio de urgencias o atención de consulta ambulatoria, y que entonces este sería su inicio dentro del espectro de la enfermedad, dentro de la historia natural de la insuficiencia cardíaca. En cambio, los pacientes crónicos descompensados eran estos pacientes que ya tenían anteriormente diagnóstico de la enfermedad y que por alguna situación se descompensaban, por lo que requerían ajuste del tratamiento ambulatorio o una visita no programada al servicio de urgencias, y en ocasiones una necesidad de hospitalizarse para llevar a cabo la compensación clínica. Entonces, estos dos términos eran los que hasta hace, bueno, diríamos que hasta el año pasado era lo que mundialmente se aceptaba como clasificación de la insuficiencia cardíaca. En la actualidad, y a partir de la publicación en el año pasado de la definición universal de insuficiencia cardíaca, estos dos términos se van a englobar en lo que ahora llamamos insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, la insuficiencia cardíaca descompensada va a incluir
pacientes con descompensación aguda por un evento incitante, que puede ser una infección, un embolismo pulmonar, un síndrome coronario, etcétera, y también engloba estos pacientes crónicos con empeoramiento progresivo, con síntomas y marcado deterioro que nos va a llevar a requerir una intervención como lo es hospitalización o internamiento en una terapia intensiva o una visita no programada al servicio de urgencias. Entonces, es muy sencillo, estos dos términos que utilizábamos antes, que era insuficiencia cardíaca de novo o insuficiencia cardíaca aguda descompensada, ahora se engloba en lo que se llama insuficiencia cardíaca descompensada. Así es la nomenclatura mundial. Bien, y ahora vamos a entrar a estas causas que nos han venido a traer hasta este momento de su diplomado, que son las causas de descompensación que nos llevan a que el paciente tenga un cuadro que lo obliga a estar en el hospital. Entonces, dentro de las más importantes son los síndromes coronarios agudos. Recuerden que la principal causa de la insuficiencia cardíaca, bueno, la mitad de las etiologías de insuficiencia cardíaca es la cardiopatía isquémica. Entonces, un paciente que tiene cardiopatía isquémica conocida o que debuta con un síndrome coronario agudo, es decir, la oclusión aguda, abrupta de un vaso coronario, de una arteria coronaria que le causa un infarto con o sin elevación del segmento ST, es una de las causas más importantes de descompensación por insuficiencia cardíaca. Desde luego también las arritmias, las taquiarritmias o las bradiarritmias, es decir, un paciente a lo mejor que tiene una fibrilación auricular y esta fibrilación auricular por diferentes causas se pone rápida, a lo mejor una frecuencia cardíaca en 130 o en 140 o en 150, eso puede ser una causa de descompensación. O un paciente que tiene con mucha frecuencia, recordarán que nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca tienen beta bloqueadores, algunos tienen digoxina, algunos tienen ivabradina, y estos medicamentos pueden causar que el paciente se bloquee o tenga frecuencias cardíacas muy bajas, por debajo de 50. Y esas frecuencias cardíacas bajas también podrían descompensar a nuestro paciente con insuficiencia cardíaca. Desde luego la hipertensión, recuerden que no todas las FEBIs por debajo de 40 son insuficiencia cardíaca. También tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mayor a 40 o mayor a 50. Es lo que se llama insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida, que es de 41 o 49% de FEBI, o pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, cuando tienen más del 50% de FEBI. Y estos pacientes, particularmente los que tienen más del 50% de FEBI, habitualmente son los que andan hipertensos. El personal de salud que nos miran, recuerden que cuando tenemos pacientes con menos del 40% de FEBI, sus presiones generalmente andan entre 90, 100, 105, 110 a lo mucho de presión arterial sistólica. Pero estos pacientes que tienen FEBIs preservadas, estos sí tienen esa capacidad de hipertensarse y justamente las emergencias hipertensivas son una causa de descompensación en el paciente con falla cardíaca. Otra de las causas de descompensación son las infecciones. Lo más común, las neumonías o las sepsis urinarias, las infecciones del tracto urinario con cierta frecuencia suelen causar descompensación en nuestro paciente. Y esto es debido a que el paciente entra en un estado de inflamación generalizada, se eleva la PCR, se elevan los leucocitos, si el paciente tiene fiebre va a elevar la frecuencia cardíaca y esto puede a su vez hacer un estado de descompensación de su estado clínico. Desde luego, la transgresión al tratamiento es una de las causas muy frecuentes por las cuales el paciente se descompensa. Actualmente tenemos ciertas ventajas en relación a que podemos dispensar los medicamentos necesarios para los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero cuando no tenemos los medicamentos y el paciente tiene que comprarlo y la situación económica le dificulta que pueda tener apego al tratamiento, eso también impacta muchísimo en que el paciente se descompense. Si el paciente no ha podido comprar, por ejemplo, el Mixil, que es de los diuréticos, de los dos diuréticos más importantes que utilizamos, el más caro, pues seguramente va a retener volumen
a hincharse y seguramente también a tener mayor disnea. Y esto lo va a llevar a un cuadro de descompensación que requiera seguramente atención médica. La toxicidad de algunos fármacos podría también llevar a un cuadro de descompensación. Hay pacientes que tienen uso de sustancias ilícitas, como lo son drogas, como lo es el alcohol, algunos fármacos que podrían tener cierto efecto tóxico en el paciente con insuficiencia cardíaca. Hoy mismo en la mañana vi un paciente que vive en el estado de Morelos y que por no venir al servicio de urgencias del instituto, acudió con un médico general, el cual le puso ketorolaco inyectable cada 8 horas desde hace como 5 días. Y el paciente empezó con hemoptóicos, desde luego que no tenía mejoría de sus síntomas. El paciente refería patalgia, dolor en el hipocondrio derecho, pues secundario a la insuficiencia cardíaca, porque el paciente tiene falla cardíaca biventricular, la congestión venosa también afecta al hígado, el hígado se pone congestivo y eso causa dolor. Y el médico, pues lo más fácil que se le hizo fue darle un analgésico. Cuando hoy sabemos que los antiinflamatorios no esteroideos pueden favorecer la descompensación de los pacientes con insuficiencia cardíaca y además que también son fármacos que pueden ser tóxicos para el riñón en un paciente que también tiene bajo gasto, pues le agregamos factores para que se descompense. Otros fármacos con efecto inotrópico negativo también podrían descompensar a los pacientes. Y recuerden que en este sentido podríamos hablar de la familia de los beta bloqueadores. Recuerden que cuando tenemos un paciente virgen a tratamiento y vamos a empezar tratamiento de falla cardíaca, uno de los medicamentos que tienen efecto inotrópico negativo, es decir, que podrían afectar la fuerza con la que se contrae el corazón, son los beta bloqueadores. Por eso hacemos un inicio de esta familia de medicamentos en dosis pequeñas y así poder ir titulando hacia la alza. Entonces, cuando lo hacemos de forma abrupta, sin titulación y queremos darle a lo mejor a un paciente que es virgen a tratamiento 10 miligramos de bisoprolol o 95 de metoprolol succinato o 25 miligramos de carvedilol, pues va a tener un efecto negativo en el paciente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que prescribimos. La exacerbación de EPOC, muchos pacientes de los que vemos con falla cardíaca tienen EPOC. Muchos de ellos son pacientes que son fumadores crónicos o que han tenido exposición a humo de leña, que eso es bastante común en nuestra población, y estos pacientes con EPOC que se exacerban, sobre todo en los meses de invierno, podrían descompensar también su insuficiencia cardíaca. Desde luego, un embolismo pulmonar podría tener un efecto negativo en el curso de la enfermedad. El aumento del impulso simpático, una miocardiopatía de estrés, por ejemplo, un Takotsubo, que es una miocardiopatía por liberación de adrenalina. Estos pacientes que tienen un incremento en la frecuencia cardíaca, que simulan incluso un infarto sin tener lesiones coronarias obstructivas, podrían también meter al paciente en un cuadro de descompensación de insuficiencia cardíaca. La cirugía y complicaciones perioperatorias también podrían descompensar a los pacientes con falla cardíaca. Desde luego, alteraciones hormonales y metabólicas, una crisis tiroidea, por ejemplo, una cetoacidosis, el embarazo mismo que tiene per se un incremento en el gasto cardíaco podría impactar en el estado del paciente con falla cardíaca, daño cerebrovascular también y una causa mecánica aguda como lo es una complicación mecánica después de un infarto, una ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, una insuficiencia mitral aguda, por ejemplo, o un trauma torácico o una disección de aorta también podrían ser causas de insuficiencia cardíaca. Bien, recordar otros síndromes relacionados. Esta es una imagen clásica de un paciente con insuficiencia cardíaca severa, lo que sería la expresión máxima de la falla cardíaca aguda, que sería el choque cardiogénico, con necesidad de apoyo de aminas, de medicamentos intravenosos, de ventilación mecánica asistida.
de balón de contrapulsación o incluso de otros dispositivos de asistencia circulatoria. Y estas otras causas de descompensación más graves son la insuficiencia cardíaca derecha, pacientes que tienen un infarto de la coronaria derecha y hacen insuficiencia cardíaca del lado derecho con mucho compromiso hemodinámico. Desde luego los síndromes coronarios agudos, el choque cardiogénico de cualquier causa, la emergencia hipertensiva, la enfermedad cardíaca valvular y las cardiopatías congénitas complejas que llevan al paciente a insuficiencia cardíaca grave. Y la Sociedad Europea de Cardiología hizo un acrónimo para poder identificar las causas que pueden desencadenar o agudizar al paciente con falla cardíaca crónica o meterlo en insuficiencia cardíaca aguda. Y este acrónimo le han llamado CHAMP, la C de síndromes coronarios, la H de emergencia hipertensiva, la A de arritmias, la M de causa mecánica aguda. Aquí entrarían la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo o la insuficiencia mitral aguda y la embolia pulmonar con la letra P. Entonces, este pequeño acrónimo pues nos hace como pensar en las causas más importantes o las más frecuentes, y ya si el paciente hemos descartado que no tiene ninguna de estas 5 causas, bueno, pues entonces ya buscaríamos otras más. Recordar que para poder identificar estas causas de descompensación, pues desde luego que necesitamos, uno, interrogar de forma dirigida y muy precisa al paciente o a su familiar. Casi siempre toca interrogar al familiar porque el paciente está ahogándose cuando tiene un cuadro de descompensación, hacer una exploración o un examen físico minucioso, pero rápido, que nos hagan como tener una sospecha un poquito más dirigida en relación a la causa de descompensación. Por supuesto, un electrocardiograma, tomar muestras de laboratorio en el servicio de urgencias es muy útil porque de esta forma podemos ver si el paciente tiene biomarcadores elevados que podrían orientarnos hacia un síndrome coronario agudo o hacia una embolia pulmonar o hacia alguna alteración de la función hepática y electrolitos para poder hacer la corrección un poquito más rápida. Y, por supuesto, también si es posible, una radiografía de tórax. Recordar que este paciente que viene agudizado por insuficiencia cardíaca es un paciente que prácticamente no puede estar acostado, que está jadeando, que está con aumento del trabajo respiratorio, entonces seguramente tendremos que solicitar radiografías portátiles. Una de las herramientas que en los últimos años nos han ayudado muchísimo en el diagnóstico de los pacientes agudizados por insuficiencia cardíaca es el ecocardiograma, y este nos ayuda un poquito a descartar ciertas causas de descompensación o confirmar algunas otras, como lo es, por ejemplo, un derrame pericárdico que mete también al paciente insuficiencia cardíaca, o alteraciones segmentarias de la movilidad que nos podrían hacer sospechar de un síndrome coronario agudo. Bien, esta tabla se las quise poner porque son de los criterios más importantes que nos ayudan a determinar que el paciente está lo suficientemente grave como para contemplar que tenga necesidad de ingresarse a una terapia intensiva o a una unidad de cuidados coronarios. Si el paciente tiene o requiere de soporte ventilatorio mecánico invasivo o no invasivo, este es uno de los criterios. Si tiene signos o síntomas de hipoperfusión, lactatos altos, también tendría que estar en un servicio de terapia intensiva con una saturación de oxígeno menor a 90 a pesar de oxígeno suplementario. Si tiene arritmias recurrentes, si tiene un síndrome coronario agudo o una embolia pulmonar, desde luego que ese paciente no podrá ir a un piso de hospitalización. Y si tiene datos de hipoperfusión o bajo gasto cardíaco con requerimiento de vasopresores o inotrópicos. Un paciente que le ponemos una bomba con dobutamina o con norepinefrina, pues desde luego no podrá estar en un piso de hospitalización.
Bien, esta es una gráfica que quise también poner donde nos habla de toda esta etapa de transición de la que les hablaba hace un momento. Cuando tenemos un paciente que se descompensa por insuficiencia cardíaca, tenemos que pasar primero por un cuadro de inicio de estabilización del paciente, donde manejamos el volumen o la volemia del paciente con tratamiento diurético. En la mayor parte de los pacientes descompensados por insuficiencia cardíaca, estos vienen con sobrecarga de volumen. Entonces, pasaremos del tratamiento que el paciente traía de casa, que son diuréticos orales, a manejo con diuréticos intravenosos, donde ya tendremos que estar manejándolo dentro del hospital, en un servicio de urgencias o en un servicio de terapia intensiva. Una vez que alcanzamos la estabilidad, el paciente ya irá hacia esta etapa de transición, que es la preparación hacia el egreso, y en el periodo post-egreso inmediato, entonces deberemos de tomar ciertas medidas para poder asegurarnos que efectivamente el paciente se encuentra en una fase de estabilidad y hacer estas pequeñas medidas que evitarán que el paciente se rehospitalice. Recordar, esa es la etapa mucho más vulnerable del paciente. Y esta gráfica lo ejemplifica perfectamente. Son las etapas de la insuficiencia cardíaca aguda o descompensada. El paciente deberá de empezar una fase de estabilización. El paciente va mejorando de la volemia. Una vez que alcanzamos la euvolemia, entonces empezaremos esta fase de transición, que es la migración de los medicamentos intravenosos hacia los medicamentos orales, y las guías actuales nos hablan de que deberemos de tener iniciados de preferencia las cuatro familias de medicamentos que hoy sabemos que modifican el curso de la enfermedad antes de que el paciente vaya a casa. A veces no lo logramos y esto no debería de retrasar su egreso. Sin embargo, sí tendríamos que hacerle una cita prioritaria en el post-egreso inmediato para completar el esquema del paciente y empezar la titulación de los medicamentos. Recordar que una vez que empezamos las cuatro familias de medicamentos, que son beta bloqueadores, de los vasodilatadores serán ARNIs, es decir, sacubitril, valsartán o IECAS, los antagonistas del receptor mineralocorticoide, o sea, la espironolactona, y los inhibidores SGLT2, dapagliflozina o empagliflozina. Estos cuatro medicamentos debemos de empezarlos, aunque sean dosis pequeñas, y titularlos en las siguientes 4 semanas. Son 4 medicamentos en 4 semanas para poder hacer el tratamiento completo y asegurarnos que el paciente va a recibir el beneficio en reducción de mortalidad y reducción de rehospitalizaciones. Entonces, si hacemos esto como marcan las guías, nos estaremos asegurando de que el paciente va a recibir ese beneficio en estas primeras 4 semanas. Bien. Esta es una gráfica donde se menciona toda la evidencia que existe en términos de tratamiento en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Toda la evidencia que empezó desde la década de los 80s con los beta bloqueadores, con los IECAS, con los antagonistas del receptor de angiotensina, después con los antagonistas del receptor mineralocorticoide, el estudio que evaluó espironolactona y eplerenona, el énfasis, más recientemente el estudio Paradigm, que vino a hacer una diferencia enorme porque tenía mucho tiempo que no teníamos más familias distintas de medicamentos que pudieran demostrar beneficio en términos de reducción de mortalidad, y así lo hizo sacubitril valsartán con el Paradigm, y a últimas fechas, en 2019 con el estudio DAPA-HF y el Emperor Reduce, donde esta familia de medicamentos, que son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, los SGLT2, han podido demostrar beneficio en reducción de mortalidad y rehospitalizaciones en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y otros beneficios en reducción de muerte súbita y mejoría de la función renal
en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por supuesto, también no podríamos dejar de mencionar el estudio Victoria, con reducción también de rehospitalizaciones en los pacientes que han tenido un evento reciente de agudización por insuficiencia cardíaca con el uso de Vericiguat. Esta es una gráfica muy bonita que prácticamente resume toda la evidencia a lo largo de las últimas casi 4 décadas. Y esta es una publicación del año pasado donde a mí me gusta porque no solamente son estas 4 familias de medicamentos que desde luego tenemos que tener presentes y no perder. No debería de haber ninguna excusa para que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca tengan en su receta estas 4 familias de medicamentos. Espironolactona o eplerenona, beta bloqueador, y de estos son 3 los que demostraron o los que tienen evidencia muy sólida, que es succinato de metoprolol, carvedilol y bisoprolol. Los inhibidores del SGLT2, dapagliflozina y empagliflozina, y los ARNIs, sacubitril valsartán o IECA si el paciente no pudiese recibir ARNI. Pero no solo son estos 4 fantásticos que son de lo que hemos estado hablando mucho en el último año, sino que son otras aristas del paciente con insuficiencia cardíaca que no debemos de perder de vista. La deficiencia de hierro tenemos que buscarle a los pacientes, pedirles a los pacientes ferritina, pedirles porcentaje de saturación de transferrina para determinar si el paciente tiene o no deficiencia de hierro, y si la tiene, hacer reposición con carboximatosa férrica. Si el paciente no puede recibir ARNIs, entonces administrar IECAS, y en un tercer plano están los antagonistas del receptor de angiotensina. En pacientes o poblaciones muy específicas como lo son los afroamericanos, utilizar un esquema de vasodilatación con hidralacina y nitratos. Por supuesto, evaluar la función de la válvula mitral si ésta tuviese una insuficiencia importante. Entonces, considerar procedimientos que puedan reducir el grado de insuficiencia mitral, como lo es un clip, o valorar el reemplazo de la válvula mitral. En pacientes que tienen fibrilación auricular, por supuesto, no perder de vista que tendrán que estar anticoagulados. Si la frecuencia no se controla con beta bloqueadores, entonces tendríamos que utilizar digital. Si el paciente tiene un QRS ancho, evaluar si es candidato o no a una terapia de resincronización cardíaca. Si el paciente está en ritmo sinusal y tiene una frecuencia cardíaca mayor a 70 con la dosis máxima tolerada de beta bloqueador, entonces valorar el uso de ivabradina. Por supuesto que si el paciente está congestivo, deberá tener diurético de asa, y si no tiene una respuesta adecuada con diurético de asa, combinar con tiazidas para hacer un bloqueo secuencial de la nefrona de los pacientes, y por supuesto contemplar otras terapias para reducir el riesgo de rehospitalización, como lo es Vericiguat, que llegará muy pronto en el primer trimestre del próximo año a México. Omecantib, que es otra molécula que también nos podría ayudar a reducir hospitalizaciones. La digital, recordar la digoxina, nos ayuda específicamente en pacientes que tienen fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, o en pacientes que tienen todo el esquema completo de tratamiento y que continúan con síntomas. La digoxina reduce síntomas, no reduce mortalidad, reduce síntomas y podría reducir hospitalizaciones. Y en pacientes muy avanzados, pues entonces referirlos a un centro especializado de insuficiencia cardíaca donde se pueda contemplar trasplante de corazón o dispositivos de asistencia ventricular de largo plazo. Bien, entonces, ya casi para terminar, ¿cuáles serían las estrategias para reducir las hospitalizaciones? Pues identificar los factores primero que descompensan al paciente. Por ejemplo, un paciente que constantemente transgrede los medicamentos, que no tiene un buen apego, ese es un factor que sabemos que lo descompensa, que lo viene a traer al hospital, y que es ahí donde como personal de salud, como personal de enfermería, tenemos que incidir muchísimo en estas pláticas que son enormemente útiles en relación al autocuidado,
al apego a los medicamentos, al entrenamiento del cuidador primario del paciente, etcétera. Por supuesto que el uso de los 4 medicamentos que sabemos que modifican el curso de la enfermedad tienen que estar presentes para reducir hospitalizaciones. Si un paciente no tiene el tratamiento completo, seguramente va a tener un riesgo mayor de rehospitalización. En pacientes que son candidatos a dispositivos de alta energía como lo es la terapia de resincronización cardíaca o los desfibriladores, debemos de favorecerlos con la colocación de estos dispositivos. Hoy sabemos que un porcentaje sumamente bajo tienen dispositivos de alta energía cuando probablemente la indicación es en un número mayor. En otros contextos económicos podríamos contemplar dispositivos que tienen la capacidad de medir las variaciones en la presión de la arteria pulmonar, como lo es el CardioMEMS, que es un sensor de presión pulmonar, que son implantables, son muy pequeños y estos nos permiten determinar las variaciones en la presión y predecir que el paciente está incrementando su volemia y en ese sentido adelantarnos a un cuadro de descompensación. Por supuesto que las unidades de insuficiencia cardíaca con estrategias de telemedicina o monitores de impedancia son sumamente útiles e impactan positivamente en reducir las hospitalizaciones de los pacientes con falla cardíaca. Es decir, tener una clínica de falla cardíaca organizada que tiene identificados perfectamente a sus pacientes, que hace seguimiento a distancia o presencial de forma regular y frecuente de sus pacientes, van a tener menos tasas de rehospitalización. Y podemos concluir que asegurar el tratamiento médico óptimo va a reducir enormemente los cuadros de rehospitalización o descompensación de los pacientes, identificar grupos y variables de riesgo, los pacientes probablemente más avanzados, los pacientes mucho más lábiles, como es la gente mayor, los niños. Estos probablemente sean grupos de riesgo donde tendremos que tener medidas mucho más estrictas de monitoreo, evaluar todas las posibilidades terapéuticas, incluir a los pacientes a programas de seguimiento programado y regular en una clínica de insuficiencia cardíaca ayuda a reducir los cuadros de descompensación, realizar acciones pre-egreso, hacer mucha hincapié en el autocuidado, en conocer estas medidas también no farmacológicas que son sumamente importantes relacionadas a la nutrición, al consumo de líquidos, a la realización del ejercicio, a la rehabilitación del paciente y por supuesto dar seguimiento temprano después del alta del paciente. Son factores que van a impactar directamente en reducir las hospitalizaciones de los pacientes. Muchísimas gracias por la invitación.